vamos a explicar el concepto de isomería. Esto es un repaso de lo que visteis el año pasado, pero vamos a repasarlo para poder realizar con éxito las actividades que sean relativas a este tema. Podemos diferenciar dos grandes tipos de isomería. Por un lado, estaría la isomería estructural o constitucional, también llamada isomería plana. Mientras que el segundo gran tipo es la isomería espacial o conformacional. En la primera cambia la fórmula química, mientras que en la segunda lo que va a cambiar es la disposición espacial de la molécula. En concreto, tendremos que realizar un dibujo de su distribución en el espacio para poder diferenciar los dos isómeros. En el primer caso bastará con escribir su fórmula semidesarrollada y ya sabremos cuáles de los compuestos son isómeros. Nosotros sabemos que dos compuestos son isómeros entre sí cuando tienen igual fórmula molecular, es decir, tienen el mismo número de átomos de cada tipo, igual número de átomos de carbono, igual número de átomos de hidrógeno, igual número de átomos de oxígeno, igual número de átomos de nitrógeno, etc. Dentro de la isomería estructural o constitucional encontramos los siguientes tipos. Isomería de cadena, isomería de posición e isomería de función. El nombre del tipo de isomería nos indica qué es lo que cambia de un compuesto a otro. En la isomería de cadena encontramos que lo que cambia es el modo de conectar la cadena de carbono. Si me piden obtener un isómero de un compuesto que tiene 4 átomos de carbono, la diferencia entre este compuesto y su isómero estará en el modo de conectar la cadena. En lugar de una cadena lineal, habría que introducir ramificaciones. Ojo, porque una ramificación no puede estar en un extremo. De hecho, si eso ocurre, sería el mismo compuesto. Como son 4 átomos de carbono, los colocamos esta vez de esta forma, introduciendo uno de los carbonos en uno de los carbonos interiores de la cadena. Y finalmente completando con hidrógeno los que necesite. Aquí serían 3, aquí sería 1, aquí serían 3, aquí serían 3. Podemos comprobar que son isómeros sabiendo que en todos los casos tienen 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Lo mismo ocurre en el de abajo. Y de hidrógeno serían 3 y 2, 5 y 5, 10, que son los mismos hidrógenos que podemos encontrar aquí, 3, 6, 9 y 10. Por tanto, estos dos isómeros tendrían isomería de cadena. Tienen distintas fórmulas químicas y también distintos nombres. Vamos ahora a plantearnos cómo se obtienen los isómeros de posición. Para obtener un isómero de posición se necesita que la cadena tenga al menos 3 átomos de carbono y que tenga un grupo funcional o una insaturación, que al cambiarla de lugar cambie el nombre del compuesto. De esta forma, si yo tengo que obtener los isómeros de posición de este compuesto, no tendría ninguno, ya que el cambio del doble enlace de un sitio a otro da lugar a un compuesto del mismo nombre. Decimos entonces que no es un isómero, sino que son compuestos idénticos. Para diferenciarlos, como hemos dicho antes, es importante nombrarlos. Si tienen el mismo nombre, es que son el mismo. En este caso, tampoco habría que localizar el doble enlace, puesto que empezaríamos a contar siempre desde el carbono que esté más próximo a él. De esta manera, este compuesto sería prop porque tiene 3 átomos de carbono, en porque tiene un doble enlace
y O porque no tiene ningún grupo funcional. Sin embargo, si en lugar de 4 átomos de carbono tenemos, si en lugar de 3 átomos de carbono tenemos 5 y tenemos un doble enlace, en este caso sí que podríamos obtener un isómero de posición. Pasar del carbono 2 al carbono 1. De esta forma, un isómero de posición de ese que tenemos ahí sería CH2, CH, CH2, CH2, CH3. En este caso, el enlace estaría en el carbono 1 y no en el carbono 2, como hemos indicado en el anterior. Igualmente se pueden obtener isómeros de posición cambiando la posición del grupo funcional. Con alcoholes, con por ejemplo, vamos a hacerlo con una amina en un compuesto en el que en el carbono 2 tenemos el grupo amina y tiene 4 átomos de carbono. De esta forma, al mover este grupo funcional al carbono 1, sería la única posición de obtener un isómero, o al carbono del otro extremo, que también sería el carbono 1 en el momento que coloque el grupo funcional. De esta forma tenemos este compuesto, que sería isómero con el anterior. Y esos son los isómeros de posición. Seguimos con los isómeros de función. En estos isómeros lo que encontramos es que cambia el grupo funcional. Podemos decir que son unos isómeros de posición encubiertos, porque realmente lo que ocurre en estos isómeros es que al mover el grupo funcional de sitio, lo movemos desde dentro a un extremo, desde un extremo adentro de la cadena, y en realidad cambia el grupo funcional. Es decir, cambiamos uno de los grupos funcionales que siempre van en los extremos por grupos funcionales que están en los carbonos internos. Este es el caso del alcohol y el éter, aldehído y cetona, ácido y éster o doble enlace que se intercambia. Bueno, esto sería un poco más diferente, ¿no? Un doble enlace o una insaturación que se puede cambiar por un ciclo. Si comprobamos estos isómeros, yo podría tener, por ejemplo, un alcohol de 3 átomos de carbono y su isómero de función sería, pues si tengo un alcohol, cambiarlo por un éter. En definitiva, en lugar de tener un OH, lo que voy a tener es una O en medio que conecte la cadena de carbono. Como siempre, primero los carbonos. Si hay 3, 1, 2, 3, yo pongo la O y coloco a su lado, a un lado 2 carbonos y a otro 1. No tiene mucha dificultad. Luego completamos los hidrógenos que nos faltan, ¿verdad? Que en este caso serían 3, 2 y 3. Y si queremos quedarnos tranquilos con que lo que hemos obtenido es un isómero, pues comprobamos contando el número de carbono, que en todos los casos es 3, el número de hidrógenos, que serían 3 y 2, 5, 7 y 1, 8. Comprobamos abajo 3 y 2, 5 y 3, 8. Y por último, un oxígeno, que en un lado pertenece a un grupo alcohol y en otro a un grupo éter. Por tanto, decimos que esto sería una isomería de función. Lo mismo ocurre con los aldehídos que se cambian por cetona y con los ácidos que se cambian por ésteres. Vamos a hacer un ejemplo de estos. Imaginaos que tenemos un grupo ácido. Voy a poner aquí un doble enlace, porque a este le vamos a hacer 2 isomerías de función distintas. Tenemos, por un lado, aquí tenemos un grupo ácido, y si me piden que obtenga un isómero de función, lo que tengo que hacer es colocar este grupo que está en un extremo, lo colocaríamos en un carbono interno, con lo cual ya no sería un ácido, sería un éster. Como son 5 átomos de carbono, pues voy a poner 1
En este voy a poner COO, que ya estaría cubierto, se nos hacen falta más hidrógenos. Y después me quedan 3 carbonos más, 1, 2 y 3. Listo. Completamos con hidrógeno. A este le faltan 3, a ese nada, a este le faltan 2, a este le faltan 2 y a este le faltan 3. Y comprobamos ahora que son isómeros de función, contando cuántos carbonos hay. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Hidrógeno, 3 y 2, 5, 6, 7 y 1, 8. Abajo, 3 y 2, 5 y 5, 3. Ay, perdón, que no he puesto el doble enlace en el de abajo. Se me ha olvidado poner el doble enlace. Vamos a ponerlo bien. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, en este extremo. Entonces ponemos ahí, perdón. Plantamos aquí el doble enlace, ¿vale? Entonces esto sería un CH2 y esto sería un CH, ¿vale? Y ahora sí serían H8. 2 y 1, 3 y 5, 8. Y los oxígenos, pues tenemos en los dos casos 2. Luego son compuestos isómeros. Esta sería, por tanto, la isomería de función. Como os digo, también se da en los dobles enlaces que se convierten en ciclos. Es decir, una insaturación la puedo convertir en un ciclo. En este caso, si cogemos este doble enlace, teniendo en cuenta que es mejor dejar el ácido colgando, si yo ahora me fijo en el doble enlace, ¿vale? Y lo cambio, lo que tendremos será un ciclo, que en este caso lo vamos a hacer de 4 átomos de carbono para dejar colgando el grupo ácido, ¿vale? Que como sabemos tiene que ir en un extremo, no puede ir inserto en el ciclo porque sería el éster. Si ahora comprobamos los carbonos que tenemos aquí, hidrógenos y tal, pues tenemos 5 carbonos, son los 4 del ciclo y el de este. De hidrógeno, pues en cada uno de estos carbonos que están en los extremos habría 2, 2, 4, 6. En este solo habría 1, 7, y este que tenemos aquí sería el octavo, con lo cual podemos comprobar que es un compuesto isómero, ¿vale? Luego, para obtener isómero, el aldehído por una acetona o al revés, la acetona por aldehído, el ácido por éstero al revés, el éster por el ácido, el alcohol por hétero al revés y el doble enlace por ciclo, ¿vale? Podemos después encontrar pues otras cosas que son combinaciones de estas, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo una acetona, imaginaos que tenemos una acetona, vamos a poner CH3, CO, CH3. Si yo tengo una acetona, en realidad una acetona, si yo la amplío, lo que tengo es un doble enlace con oxígeno, ¿vale? Entonces, puedo cambiar esto por otro grupo funcional, poniendo por un lado el doble enlace y después un grupo funcional que contenga oxígeno, pero que no tenga el doble enlace, que será entonces un alcohol, ¿vale? Pero esto ya son cosas más rebuscadas. El isómero de función más directo de este sería coger y decir, bueno, pues yo pongo el aldehído con 3 átomos de carbono. Ese sería el directo. Pero también estaría bien coger y decir, vale, pues yo voy a tener 3 átomos de carbono, voy a poner un doble enlace y a uno de los carbonos, que por ejemplo sea este, le voy a poner un alcohol. De esa manera, si comprobamos, completo los hidrógenos, este tiene 3, este no tiene ninguno, 1, 2, 3 y 4, y este tiene 3. Y entonces comprobamos que tenemos 3 carbonos, hidrógeno 7 y oxígeno 1. Vamos a comprobar aquí. Este me he metido yo la gamba, hidrógeno 6. 1, 2, 3 y 4. 3 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Comprobamos aquí 1, 2 y 3, 3 y 3, 6 y el oxígeno, ¿vale? Pero eso sería una cosa un poquito más elaborada, ¿no? Más creativa, digamos. Lo directo es pues cambiar un grupo funcional por otro de estos que tenemos aquí en la relación.